Hay personas que nos han estado preguntando sobre la donación de sangre en estos días. Deciros que las captaciones ambulantes durante el mes de abril se han anulado. El Banco de Sangre ha tomado medidas y de momento pues se puede ir a donar sangre, pero hay que pedir cita previa entrando en la página web del Banco de Sangre. En nuestra página de Facebook hemos dejado un enlace que os lleva a directos, porque si alguna persona quiere donar sangre y está cerca de un hospital, trabaja cerca relativamente y lo quiere hacer, lo puede hacer de esta manera. ¿Vale? En la Llagosta estamos un poco más limitados en ese sentido, pero si alguien sale fuera, pues se puede hacer así. De hecho, es uno de los motivos por los que sí que dejan salir a la calle y también sigue siendo necesario las donaciones de sangre igual que antes del confinamiento, ¿vale? Entonces, bueno, por parte nuestra y más que nada para los niños en la Llagosta y también los adultos, hemos puesto a vuestra disposición el juego de la escala de la sang, que es el que nosotros repartimos a los alumnos cuando vamos a visitar las escuelas y hablamos de la donación de sangre. Entonces, este juego, si lo queréis, para jugar en casa, nos podéis enviar un correo electrónico a donansdesanglaiagosta@gmail.com y yo os lo enviaré en formato PDF para poder imprimirlo y poder jugar, ¿vale? Es muy divertido y se pasa muy bien. Y luego, por otro lado, deciros que hicimos un proyecto, es un cuento, no está en formato físico, está en formato vídeo, se llama Sanguilán y es un vídeo que tenemos colgado en Instagram TV y en Facebook para que los niños conozcan desde pequeños la donación de sangre y bueno, se genera una conversación en casa, ¿no? Entonces, bueno, es un vídeo que está hecho con mucha ilusión y agradecer desde aquí a Radio La Llagosta y a Marisa Pastrana, que es la ilustradora, porque sin su ayuda habría sido imposible. Así que nada, muchos ánimos a todos y seguimos donando sangre. Un besito.